directora de Bureau Veritas Solutions. Os voy a compartir la pantalla. A ver que comparta bien. Pues no sé si voy a poder compartir, ¿eh? No me da la... Ya, abajo en el centro está. Abajo en el Sí, centro, pero es que no me sale PowerPoint. Tienes el Buenos días a documento abierto, todos. imagino. Sí. Buenos Ahora. días. Sí, no. Ya está. No era tan Perfecto. difícil. Perfecto, No era tan se difícil. ve perfectamente. Venga. Pues bienvenidos todos a esta reunión de constitución del grupo de trabajo de certificados. Aquí no está bien, de ahorro energético. Empezamos bien la primera, la primera para liarla, ¿eh? Esto es para que nos dé un poco el argumento de explicaros las razones por las cuales hacemos este grupo de trabajo. Aquí os presento la agenda. Primeramente empezaremos explicándose el por qué un grupo de trabajo de los CAES y que principalmente, no principalmente, pero una de las razones es no cometer el error que he hecho yo en la primera portada. Después rápidamente empezará a Guillermo López presentando qué es el sistema de certificados de ahorro energético. Posteriormente yo os voy a explicar qué es lo que hemos estado trabajando dentro del grupo impulsor de los certificados de ahorro energético y entraremos más en detalle del catálogo de fichas como una de las acciones que se van a impulsar dentro del grupo. Y después, por último, vamos a entrar en detalle de cómo podemos trabajar estas fichas basándonos en la experiencia de otra asociación, de ANESE, gracias a la participación también de Hugo. Y por último, pues abriremos un poco el turno de preguntas para que no quede ninguna duda sobre de qué estamos hablando, ¿no? De qué se trata este sistema de CAES y también cómo vamos a gestionar el grupo de trabajo. Empezamos entonces, arrancamos el por qué un grupo de trabajo de CAES. A ver, de manera muy igual sintética. Los CAES o la prima CAE la podemos entender como una ayuda financiera que pretende promover y potenciar el sector de la eficiencia energética. Estos certificados de ahorro energético, que a partir de ahora ya no vamos a hablar de los certificados de ahorro energético, vamos a hablar de CAES más rápido, son unos certificados que van a estar validados por organismos acreditados y emitidos por el poder público y que van a reconocer la realización de trabajos de eficiencia energética. ¿Qué no son los CAES? Los CAES no son certificados de eficiencia energética, como ponía en la portada, ni son certificados BREEAM, ni certificados LEED, ni certificados de ningún otro. Podríamos decir, y esto seguramente después Guillermo, incluso yo, después me van a decir que esto así que no está bien plantearlo, pero para simplificarlo, podría ser como un tipo de subvención, o podría ser lo que con el tiempo va a sustituir a las subvenciones en temas de eficiencia energética. Son ayudas financieras. Un poco para ponernos a todos en contexto, el por qué este sistema CAES. Desde hace muchos años atrás, no muchos años, unos cuantos años atrás, desde Europa se están promoviendo toda una serie de políticas que nos van a ayudar a llegar a nuestro objetivo 2050, que es la descarbonización. Para ello, a nivel Europa y después con la transposición en los diferentes países, concretamente en España, por lo que nos afecta, pues se van creando una serie de leyes, una serie de políticas que lo que nos hacen es ayudar a cada vez ser más eficientes, consumir menos energía global. Cuando, por el día a día nuestro, por los avances tecnológicos, cada vez usamos más en casa. Entonces, a nivel país tenemos que ser cada vez más neutros hasta llegar al 2050, pero en cambio cada vez hacemos más uso energético. ¿Cómo hacer esto?
Pues evidentemente promoviendo las energías limpias y siendo más eficientes. Nosotros esto lo tenemos claro, estamos todos en el clúster de energía eficiente, ¿no? Dentro de este contexto, una de las políticas o una de las de los reales decretos que se han aprobado es el 36 del 23, que se aprobó pues este mes pasado, en el que se establecía un sistema de certificados de ahorro energético. Así que vamos a aprender un poquito más todos aquellos. Es muy probable que todos los asistentes sepamos ya de qué se trata, porque ha salido en prensa y hay muchas noticias alrededor de este sistema de certificados de ahorro energético. Pero vamos a aprender más y vamos a aprender los detalles partiendo de las explicaciones que nos va a dar Guillermo López, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Isabel. Voy a ver si soy capaz de compartir pantalla yo ahora. Y a ver, creo que aquí. Vale, la veis, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, por retomar un poco lo que comentabas. La verdad es que esto de los certificados de ahorro energético a mí me parece que es muy interesante y a todos los que estamos en el tema nos parece que no es nada fácil de entender. De hecho, nosotros que somos los padres de la idea en España, bueno, de padres nada, porque es una idea copiada, ¿no? Básicamente de Francia, que son los pioneros con este tema, pero que le hemos dado muchísimas vueltas y han sido realmente meses súper intensos de entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que quiero avisar a todo el mundo de que esto no es sencillo, pero es muy interesante. Y entonces, pues poco a poco, y espero que con este tipo de presentaciones, pues vayamos entendiéndolo mejor y haciendo uso de esta herramienta que yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? Sí es verdad, como decías, Isabel, que se puede parecer un poco a las subvenciones, pero sí es muy importante saber que no lo son. No son ayuda de Estado, de hecho son compatibles con las subvenciones, ¿no? Entonces yo podría tener una ayuda que idealmente me podría llegar al 100%, donde pues una parte fuera una subvención y el resto lo financiara con estos certificados que no son ayuda de Estado, ¿de acuerdo? Vale, bueno, lo primero, a ver si soy capaz de... Perdona. Soy capaz de pasar de transparencia. Vale, ahora sí. Nada, simplemente aquí os he puesto, tenéis los vínculos, ¿vale? Al texto aprobado para que lo leáis. Hay cosas pendientes. ¿Qué está pendiente? Pues hay una orden ministerial que creo que fue el verano pasado, salió a consulta pública. Aquí tenéis el texto. Ya hay cambios respecto a evidente, pues las cosas salen a consulta pública para que la gente opine y para mejorar los textos legislativos, ¿no? Entonces, esto es la versión que salió a consulta pública, pero que da una idea pues un poco más fina de cómo va a funcionar el sistema. Y que tenemos pendiente otra orden ministerial donde vamos a publicar el catálogo de fichas de actuaciones replicables y donde vamos a publicar también el procedimiento para actuaciones singulares, que todo esto lo veremos con un poquito más de detalle después. Vale, ahora vamos a intentar ir al fondo de las cosas, que es exactamente esto de los CAEs. Vale, si tuviéramos que definirlo de la forma más sencilla posible, creamos un nuevo mercado. Vale, creamos un nuevo mercado que ¿para qué sirve? Sirve para valorizar los ahorros energéticos, valorizar en todos los sentidos, en el sentido de medirlos bien, que es una cosa que es muy difícil y que podemos hacer mucho mejor y hacemos cada vez mejor, y en el sentido de, basándonos en esa medida, pues de promover una inversión inteligente y costo eficiente en todas estas actuaciones para consumir menos energía, ¿no? Entonces, lo que hacemos es crear un nuevo mercado. Vale, bueno, esto lo sabemos todos que tiene un mercado. Pues un mercado tiene demanda, producto, oferta y más cosas. Entonces, vamos a ver con un poquito de detalle a lo largo de la presentación cómo es la demanda, cómo es el producto, cómo es la oferta y algunas cosas más. Y a ver si cuando acabemos la presentación pues tenemos las cosas algo más claras.
Bueno, la demanda es bastante sencilla de entender. Son sujetos obligados, que como su propio nombre indica, están obligados. Es decir, no tienen libertad para comprar, sino que tienen la obligación de comprar. Son básicamente las empresas energéticas. Vienen publicadas por un orden ministerial, viene publicado en ese orden ministerial cuál es la cantidad de su obligación. Y entonces pues tienen esta obligación de generar esos ahorros, vamos a decir, ¿no? En la presentación he puesto sujetos obligados y delegados, porque este nuevo sistema, este nuevo mercado, como tiene su complicación, entendemos que probablemente haya muchos sujetos obligados con que les salga más caro, prefieren no entrar en el mercado y pagar. Y para facilitarles que puedan beneficiarse de esto, pues les dejamos delegar pues, idealmente, no necesariamente, pero idealmente en una empresa de servicios energéticos que puede actuar en su nombre para comprar esos ahorros, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la demanda, insisto, es muy poco elástica o nada elástica y es obligada. Vale, ¿cuál es el producto? El producto son unos documentos electrónicos. Son unos documentos electrónicos que certifican una cantidad de energía ahorrada que está relacionada con una determinada inversión. Bueno, creo que también es, bueno, ya por lo menos cuando uno ha pasado muchos meses lo ve sencillo, pero es un documento que equivale a 27 megavatios hora en un año ahorrados y que se corresponden con una serie de inversiones que yo he hecho, pues por ejemplo, para cambiar una serie de bombas en una serie de instalaciones, ¿no? Por bombas más eficientes. Vale, nos falta la oferta. La oferta de gas, digamos, lo más variado. ¿Quién es la oferta? Pues de alguna manera todos aquellos que seamos o sean responsables de invertir en una determinada actuación. Estos son como los tres pilares, ¿no? Y luego hay más agentes y más elementos, ¿no? ¿Quiénes son el resto de agentes? Pues las administraciones públicas, que nos dedicamos, pues, digamos, a gestionar el sistema y a dictar las normas de arbitraje o las normas que, digamos, que arbitran todo el sistema. Están los verificadores, que son los responsables de preparar la documentación para que un ahorro se convierta en un certificado. Están los inspectores, que son aquellos que, digamos, al mandato de las administraciones públicas, pues cada 100 o cada 200 o cada las actuaciones que queramos, pues hacen inspecciones para comprobar que no hay fraude. Hay intermediarios que pueden actuar entre la oferta y la demanda pues como buenamente quieran. Hay empresas de servicios energéticos, fabricantes, ingenierías, instaladores, en fin, todo aquel que sea capaz pues, de encontrar un papel y ser útil dentro de este mercado, ¿no? Y luego hay una serie de elementos que he incluido aquí también que son interesantes. ¿Cuáles son? Pues un convenio, que luego, todo esto lo veremos luego con un poquito más de detalle. Un convenio donde el propietario de los ahorros pues cede sus ahorros a cambio de una contraprestación, un catálogo de fichas de actuaciones estándar, que veremos luego, un procedimiento para actuaciones más grandes, singulares, que no sean susceptibles de estar reflejadas en una ficha, y una plataforma electrónica que sea capaz de gestionar todo el sistema, de que se carguen los certificados verificados, de que se carguen pues todas las operaciones de compra y venta que se tengan que reflejar, las liquidaciones, las emisiones de certificados, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar con un poquito más de detalle en la demanda. Los sujetos obligados, decíamos, ¿no? Las empresas energéticas. Doy nombres, a modo de ejemplo, yo que sé, Cepsa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, etcétera, ¿no? Y al final son un montón, pero las grandes son las que conocemos todos. Son, si no recuerdo mal, del orden de, no me acuerdo si eran 300 o 600 empresas, 600, la mayoría con obligaciones muy pequeñas que salvo que deleguen, no van a poder entrar en este mercado, ¿no? Vale, ¿qué es lo que ocurre antes del Real Decreto? ¿Cómo funcionan? Pues sacamos una orden ministerial todos los años diciendo, oye, hay que ahorrar tanta energía y esto nos va a costar tanto dinero. Repartimos de forma proporcional a vuestro volumen de negocio. Entonces, lo que hacen ellos es hacer una aportación financiera. ¿Qué hacemos con esa aportación financiera? Creamos un fondo que tiene personalidad jurídica, que está muy oficializado, digamos, que es el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. ¿Qué hacemos con ese fondo? Da subvenciones. Entonces, con esas subvenciones, realizamos o se realizan determinadas situaciones de ahorro que nos sirven pues, para justificar en Bruselas
que las obligaciones de ahorro que nos impone la propia Unión Europea, pues las hemos cumplido. ¿Vale? Esto es pre-Real Decreto. ¿Cuál es la novedad? Pues la novedad es que damos una alternativa y la alternativa es el sistema CAES. Entonces, ¿qué le decimos a cualquiera de estas empresas que he mencionado o cualquiera más del sector? Le decimos, mira, lo que tú tienes que pagar se corresponde con una cantidad de energía determinada. Entonces tú bien me puedes pagar en función de una equivalencia financiera que yo calculo cada año o si quieres puedes traerme directamente los ahorros. ¿Vale? Entonces, bueno, ya cuando hay alternativas, pues si tienen mejor precio son interesantes, ¿no? Vale, ¿cómo me traes los ahorros? Los ahorros me los traes mediante un certificado. Entonces, ese certificado tiene un proceso que veremos ahora y entonces, pues a mí me sirve, a mí como Administración Pública, como Administración General del Estado, me sirve para también demostrar que he cumplido con mis obligaciones anuales de ahorro y justificar los ahorros igual que antes a la Unión Europea. Bien, al final, la situación hoy es que los sujetos obligados tienen las dos alternativas y deben, económicamente deben utilizar las dos alternativas simultáneamente. ¿Por qué? Porque esto no sé si está publicado o no, pero creo que sí, de momento, este primer año, el 60% de la obligación todavía es obligatoria que sea una aportación al fondo, ¿vale? Para evitar cambios bruscos, digamos. Y solo el 40% como máximo puede ir a sistema CAES, que será más barato. ¿Por qué será más barato? Primero porque el sistema de subvenciones es muy rígido y económicamente, vamos a decirlo suavemente, no es muy eficiente, o no siempre es muy eficiente. Entonces, al final, lo que hacemos es permitir al mercado hacer lo que el mercado sabe hacer bien, optimizar costes y bueno, hemos tratado de crear un sistema que sea lo más sencillo posible para actuar dentro del mercado, que tenga la menor carga administrativa y burocrática posible para tratar de agilizar y buscar los ahorros donde sea, no solo donde salga un programa de subvenciones que ha salido para aislamiento en edificios, pero a lo mejor no ha salido por aislamiento en la industria. Pues donde cada uno encuentre los ahorros a mejor precio, pues mejor puede competir en este mercado, ¿vale? Entonces, esta es la demanda. Unas características más de la demanda. Bueno, ya lo he comentado, son empresas obligadas. Es decir, yo no demando de motu propio, a mí no me apetece darle el dinero a nadie, ¿no? En este sector, de momento. Entonces, porque no tengo nada a cambio, por lo menos personalmente, ¿no? Entonces, son empresas obligadas. Hay dos cuestiones que son, creo que muy prometedoras y muy interesantes. Son una desgracia, pero para nosotros son muy prometedoras y muy interesantes. El primero es que el nivel de demanda, es decir, la cantidad que tenemos que ahorrar con estos mecanismos, que lo define la Unión Europea, está creciendo a toda velocidad. A toda velocidad. Es decir, ya hubo un incremento importante en lo que se nos exige del 2021 hasta el 2030 con respecto a lo que se exigía en la década anterior, pero después pues llegó Green Deal, Fit for 55, la invasión de Rusia a Ucrania, las políticas energéticas se están ajustando muchísimo. Sabéis que estamos trabajando ya en un estado muy avanzado en una nueva directiva de eficiencia energética que yo creo que con toda seguridad saldrá este año, incluso es posible que salga durante la presidencia española en este segundo semestre. Y nos piden muchísimos más ahorros, con lo cual más ahorros al final es más demanda, cuanta más demanda pues más interesante es un mercado. El segundo punto, que también es una desgracia, pero que es muy interesante para nosotros, es que la equivalencia financiera, es decir, los euros que estamos pagando por cada megavatio hora que ahorramos en aplicación del fondo, está creciendo muchísimo. El número es, vamos, la unidad está mal porque realmente es euro por megavatio hora en un año, que es una unidad que no nos gusta demasiado y que trataremos de cambiar en el futuro. ¿Vale? Los franceses utilizan megavatios hora acumulados que nos parecen más interesantes, pero bueno, esto ahora no, si os parece, no vamos a hablar. Entonces, tenemos un mercado que cada vez tiene más demanda y que cada vez tiene precios más altos. Bueno, pues claro, los sujetos obligados no estarán muy contentos seguramente, pero el resto del mercado digamos, que al final se corresponde con la generación de eficiencia energética, pues debe estarlo, ¿no? Bueno, y más características. Es voluntaria, ya lo hemos dicho, de momento topada, ¿no? Capada al 40%, este porcentaje irá creciendo y la idea, idealmente, pues es que termine en el 100%, ¿no? Y luego, pues evidentemente, ¿qué es lo que quiere la demanda? Cumplir con su obligación al menor precio. De eso se trata el mercado CAES, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es meter la eficiencia económica en la eficiencia energética.
Bueno, la demanda, espero que con esto esté razonablemente claro. ¿Cuál es el producto? El producto, como ya he dicho, es un documento electrónico que son los CAEs, los llamamos así, ¿no? Los certificados de ahorro energético. ¿Cuál es la unidad de medida? La unidad de medida son los kilovatios horas que se ahorran en un año. Sabemos, y lo digo ya porque para evitar todo el proceso de análisis que va después, que esto es una unidad pues de alguna manera injusta, porque hay actuaciones que producen ahorros durante 40 años, como por ejemplo pues cambiar la envolvente o mejorar la envolvente de un edificio, y otras actuaciones como por ejemplo cambiar los neumáticos a neumáticos más eficientes en una flota de transporte que tiene una vida útil de aproximadamente un año. Nosotros solo consideramos un año en cualquiera de los dos casos, con lo cual en uno estamos considerando pues, la 40ª parte de un ahorro y en el otro estamos considerando el ahorro completo. Es injusto. ¿Vale? ¿Por qué lo hemos hecho así? Pues por resumir, por imperativo legal temporal, vamos a decir, porque trataremos de cambiar las normas para facilitar que sean kilovatios hora acumulados. Pero de momento es así. ¿Cuál es el precio? El precio lo define el mercado. Son euros por kilovatio hora. Por cierto, cada certificado, perdón, he dicho kilovatio hora y quería decir CAE, euros por CAE. Cada CAE equivale a un kilovatio hora en un año, ¿de acuerdo? Es la unidad, con lo cual al final no sé en qué terminaremos hablando, si en miles de CAEs, en millones de CAEs, en megaCAEs, en kiloCAEs, bueno, eso, digamos, la fórmula popular ya saldrá sola, ¿no? Pero es un precio que lo define el mercado y que sí que tiene un máximo, que es la equivalencia financiera. Es decir, lo normal y lo lógico y lo razonable es esperar que ningún sujeto obligado va a pagar más por un certificado de lo que tiene que pagar al fondo. Entonces, si la equivalencia financiera es, por poner un número redondo, 200, pues el sujeto obligado preferirá pagar 200 en ese fondo que no 250 en un certificado. ¿De acuerdo? Vale, ¿cuáles son las actuaciones elegibles para generar estos certificados? Todas las que ahorren energía. Hay dos tipos, las replicables, que son, como su propio nombre indica, replicables, las pensamos que van a ocurrir muchas veces en este mercado, y para facilitar, digamos, esa eliminación de trabas burocráticas de las que hablaba antes y que todo sea lo más ágil posible, pues hacemos unas fichas que luego veremos, ¿no? Unas fichas que metemos en un catálogo. Y luego, bueno, y por supuesto habrá actuaciones pues, para todos los sectores, ¿no? Pues residencial, terciario, industrial, transporte, agrícola, etc. Y luego hay actuaciones singulares, que son grandes, o sea, entendemos que serán grandes actuaciones que van a ahorrar mucha energía, pero que no son susceptibles de estar dentro de una ficha o que no les interesa dejarse guiar por la ficha. Van a tener una ventaja y una desventaja. La ventaja es que es una gran cantidad de energía, con lo cual todo será estupendo y estará muy bien de precio seguramente. La desventaja es que la verificación de una ficha es súper sencilla y súper barata y la verificación de una actuación singular pues será una cosa larga y costosa, ¿no? Vale. Y luego, ¿cuál es, para entender un poco la vida, desde que nace hasta que muere, de un certificado? Bueno, un certificado nace evidentemente vinculado a un ahorro y entonces lo primero que hace falta es que un verificador, que esté acreditado por ENAC, diga que está todo ok y que emita un documento electrónico que diga, oye, pues toda esta documentación yo la he verificado y está en regla. Entonces, a partir de ahí puede empezar la vida del certificado, que lo que hace básicamente es nacer y morir, y por el camino ya veremos qué hace. Nacer con la emisión. ¿Quién emite los certificados? Las comunidades autónomas a petición de un sujeto obligado o de un sujeto delegado que actúe en su nombre. Y va acompañado, evidentemente, del proceso de verificación previo al que acabo de hacer mención. Me voy al final. ¿Cómo muere el certificado? Pues se liquida. ¿Cuándo se liquida? Cuando un sujeto obligado o un delegado en su nombre dice, mira, que yo tenía una obligación de 100 y que quiero liquidar ya 10. Pues liquidas 10, entonces se retiran esos certificados que equivalen a 10 unidades de tu obligación y esos certificados desaparecen, ¿no? Vale, y me he saltado la compra y la venta. Entre medias, pues un certificado será un activo. Entonces es un bien susceptible de ser comprado y vendido entre sujetos delegados y sujetos obligados. Si un sujeto obligado o delegado se le da muy bien y resulta que recibe un montón de certificados a un precio muy bajo y un sujeto delegado obligado vecino no se lo ha dado tan bien, pues le puede comprar al primero, ¿no? Vale, entonces ya hemos visto la demanda y hemos visto el producto. Aquí no voy a entrar
pero sí quería que lo tuvierais, es un poco todo el proceso del certificado, pues desde que se ejecuta la actuación hasta que se verifica, se presenta, se valida, etc. Entonces, en los cuadritos en gris en la parte superior tenéis las distintas fases de la vida del certificado y en los cuadros de colores marrón a gris de la parte izquierda, pues podéis ver quién es quién, ¿no? Pues el usuario, el sujeto delegado, no sé qué, el coordinador, etcétera, ¿no? Entonces, quién hace qué, dónde se hace, etcétera. Muy bien, a ver cómo vamos de tiempo. Vamos un poco mal, entonces voy más rápido. Propietarios, vale, la oferta. ¿Quién es la oferta? La oferta son los propietarios de los ahorros energéticos. Entonces, ¿quién es el propietario? El propietario básicamente pensamos en dos figuras con las que tiene más sentido. Uno es el propietario de una instalación. Oye, pues yo tengo una fábrica o una comunidad de vecinos tiene un edificio e invertimos en esto y entonces somos los responsables de la inversión y a partir de ahí pues esperamos obtener un beneficio, ¿no? También puede ser una empresa de servicios energéticos, ¿no? Pues yo tengo una fábrica o un edificio con la gestión energética delegada en una empresa de servicios energéticos a la que le pago una cantidad determinada por todo y él se encarga de gestionar la energía de la manera más eficiente posible y entonces pues la empresa de servicios energéticos puede querer hacer una actuación para ahorrar energía. Entonces, ella es la que invierte y puede conseguir parte de su inversión con este sistema, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están los dos ejemplos. Ejemplo 1, pues una empresa que introduce un sistema de gestión de flotas. Bueno, y un ejemplo 2, pues una empresa de servicios energéticos que mejora el aislamiento del proceso industrial. Vale, ¿qué es elegible? Lo he explicado un poco antes, ¿no? Pues actuaciones replicables o singulares. Las replicables, pues van con un catálogo que tiene pues descritas todas las actuaciones. ¿Cuál es la clave? Luego lo veremos con más detalle, pero ¿cuál es la clave del catálogo? Que tiene una fórmula sencilla para traducir de forma muy fácil mi actuación a kilovatios hora en un año o a megavatios hora en un año. Tiene una fórmula, una tabla, un algo que rápidamente me dice, mira, has puesto tantos metros cuadrados de aislante en tal zona, pues esos son tantos megavatios hora en un año de ahorro. Y luego los singulares, que tienen, como ya he dicho antes, pues un procedimiento analítico donde se calculan y se verifican los ahorros, pues siguiendo las normas 50.000 o lo que corresponda, lo estamos definiendo todavía. Vale, ¿y qué es lo que recibe el ofertante, ¿no? La oferta. ¿Qué recibe? Pues recibe una contraprestación y esa contraprestación tiene que estar definida en un convenio privado entre él, la oferta, y el que le compra esos ahorros, ¿no? Entonces, pues en ese convenio tienen que venir definidas una serie de cosas que muchas serán transparentes para la administración pública, pero opacas para el resto del mercado, como cuál ha sido esa contraprestación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco la figura de la oferta, ¿no? Vale, esto lo veremos con más detalle luego, pero esto es un ejemplo de una ficha, ¿no? Pues la definición de la actuación, dónde aplica, qué requisitos necesita para ser de aplicación, una fórmula o una tabla donde se calculan pues, los kilovatios hora en un año, el resultado del cálculo, y en la segunda página pues todos los documentos que necesito para poder generar este certificado, ¿no? Pues una copia del convenio, el NIF del que compra, el NIF del que vende, luego lo veremos con detalle. Vale, más cosas. Necesitamos dentro del sistema pues una plataforma bueno, necesitamos varias cosas. Sí, un sistema, digamos, electrónico que identifique a los agentes con un certificado, con una clave. Necesitamos una gestión de documentos electrónicos, por ejemplo, de los informes de verificación y necesitamos una plataforma donde podamos cargar todos los CAEs y emitirlos, comprarlos y venderlos, o que se puedan comprar y vender y liquidarlos, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿qué podemos hacer? Bueno, esto es que lo tenía preparado para otra presentación que no es exactamente esta, pero dentro de esto lo voy a explicar luego más tarde en la segunda presentación, ¿no? Que es cómo se calculan los ahorros y respecto a qué. Así que me lo salto y mira, pensaba que me igual de tiempo y joder, son las 10 menos un minuto. Fantástico. Justo. Muchas gracias, Guillermo. Vale, gracias a vosotros. Ahora vuelvo a compartir yo Muy bien. la pantalla. Y ahora vamos a ver si puedo. Bueno, a ver un momento porque ahora voy a... Ahora.
Ahora vamos a presentar el grupo, el trabajo que hemos realizado desde el grupo impulsor de los CAES. Y también os compartiré cuáles son los objetivos del grupo de trabajo que hoy arrancamos. A ver, los objetivos del grupo de trabajo se han querido centrar en 3 puntos. El primero de ellos es colaborar con el MITER y con el ICAEN en la elaboración de fichas estándar para el catálogo. Como os estaba explicando ahora Guillermo, una de las palancas que aún está en fase de definición dentro del sistema de los certificados de ahorro energético es precisamente las fichas estándar. De aquí a unas semanas o meses, pues se publicará un catálogo de actuaciones que hoy día se está trabajando desde diferentes asociaciones. Lo que se nos ha pedido o se nos ha abierto la posibilidad, no pedido, se ha abierto la posibilidad es de trabajar conjuntamente con el MITER y con el ICAEN para desarrollar algunas de estas fichas que después serán la base con la que dentro del sistema se van a establecer una serie de ahorros, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que nos hemos fijado dentro del grupo de trabajo es precisamente esto, trabajar fichas y no solo vamos a hacerlo dentro del clúster juntamente con el ICAEN, sino que también estamos abiertos a realizar estas fichas junto con otras asociaciones. ¿Por qué? Pues porque esto al final no es me voy a colgar una medalla y yo voy a hacer una ficha. Es que no sirve de nada eso. Lo que queremos todos es tener un montón de fichas que estén a disposición del mercado para dinamizar el sistema de CAES. Cuanto más expertos seamos y haya trabajando una misma ficha, antes va a salir adelante y antes va a estar dentro del catálogo. Para ello también, y por eso también está Hugo aquí, una de las ideas que tenemos es de abrir esta colaboración a ANESE, que ya tiene una experiencia grande en la realización de trabajo, he estado realizando trabajo en la definición de varias fichas y será inestimable pues que comparta con nosotros las experiencias que han tenido en esta definición de algunas de estas fichas ya trabajadas, ¿no? Cuáles son pues los problemas con los cuales se han encontrado, qué son esos tips que hemos de tener en cuenta pues para que las fichas sean aceptadas pues más rápidamente, etcétera. Y como os comentaba, como ANESE también tiene un montón de socios expertos en diferentes temas relacionados con la eficiencia energética, pues sería bueno pues aunar esfuerzos a la hora de trabajar y desarrollar más rápidamente estas fichas, que después entraremos en detalles cuáles pueden ser. El segundo de los puntos es ayudar a la difusión del nuevo sistema de CAES. Aún hay muchísimos sectores dentro de la sociedad que no saben lo que son los certificados de ahorro energético. Ahora parece que todo el mundo va un poco revolucionado con la aprobación del Real Decreto y que empieza a levantarse ese interés, pero siguen habiendo muchas dudas. Y por eso he querido yo al principio pues buscar una especie de equivalencia con las subvenciones, aunque no lo sea, porque cuando estás hablando de eso, sabes que no es, por ejemplo, Hungría. Sabes que estás hablando pues de una ayuda financiera a la hora de recuperar antes una inversión de eficiencia energética. Lo que vamos a hacer pues también va a estar centrado en esto. Vamos a ayudar al MITER y al ICAEN, en este caso en Cataluña, a ayudar a la difusión de este nuevo sistema. Y el tercero de los puntos es pues impulsar el sistema, predicando con el ejemplo. Es la idea que hemos puesto encima de la mesa dentro del grupo impulsor, en que una vez ya tengamos todos los elementos aprobados y podamos empezar a trabajar este sistema, pues efectivamente pues ser actores activos para que realmente sea un éxito, como lo está siendo el modelo en Francia, que antes comentaba también Guillermo. Os voy a dar algunas cifras. Hace 14 años, creo que fue más o menos, empezó el sistema en Francia y el nivel de obligaciones estaba en 200 millones de euros. Actualmente está cerca de 4.000 millones de euros. Y el nivel de facturación para las empresas que están comprando y vendiendo estos CAES es de varios millones de euros también, bueno, más que son más significativas, ¿no? O sea, es un sistema que va a dinamizar muchísimo el
todo el sector de la eficiencia energética. Es lo que realmente nos hacía falta hoy en día en un país como en España también. Centrándonos en el punto que os comentaba antes, pues es donde vamos a centrar actualmente nuestro primer foco. ¿Por qué? Porque la difusión se va a ir realizando, es cierto, el impulso aún no podemos hacerlo. El impulso llegará pues cuando el número 1 ya lo tengamos más o menos controlado. Que a ver, no significa que vayamos a hacer unas cuantas fichas estándar y ya, pues ya están, sino que el catálogo, ya lo comentará después, imagino que Guillermo, pues va a ser algo vivo que se va a ir alimentando pues cada vez con más fichas. ¿Cuáles son los hitos de este curso 2023? Primeramente, nos hemos establecido como objetivo trabajar un mínimo de 3 fichas. Que veréis que después voy a compartir con vosotros una primera shortlist en las cuales hay más de 3 fichas, pero que este es nuestro objetivo, trabajar y acabar con 3 fichas publicadas. Y también ayudar al MITER en la revisión de otras fichas o colaborar en la redacción de otras, ya sea pues con otras asociaciones que se nos ponga en contacto a través del MITER o a través de otras asociaciones como podría ser también ANES, ¿no? En cuanto a difusión, nuestra idea es hacer 4 reuniones plenarias, una por trimestre. Vamos a hacer una jornada técnica después de la aprobación del Real Decreto, es decir, ya vamos a empezar a pensar en hacer esta jornada técnica en la que expongamos más detalles de lo que se ha aprobado y del sistema en sí. Sí que es cierto que como hay aún muchos puntos que están en el aire que se van a ir definiendo con las semanas, pues a lo mejor es interesante pues no hacerlo la semana que viene, esta jornada técnica, sino esperar al mes que viene, ¿no? Que tendremos una definición más clara. También realizar un artículo o un informe anual sobre el estado del sistema y ser también activos en cuanto a la comunicación de novedades y noticias por email a nuestros asociados. Y en cuanto al tercero de los puntos, que es el impulso del sistema, hacer comentarios, propuestas, observaciones respecto a toda aquella normativa que se vaya publicando pues, al MITER, resolver esas dudas que los socios nos puedan transmitir. No lo he comentado, pero al principio del todo, después ya os lo compartiremos. Hay una dirección, se ha creado dentro del clúster una dirección de email que creo recordar es cae@clusterenergia.no, estoy segura, pero después lo miramos. CAT, para que todos aquellos socios que tengáis alguna duda, pues la enviáis ahí y os intentaremos resolverlas, ¿no? Y también, por último, es incluir los CAEs dentro de nuestros servicios. Os traslado aquí cuál es el calendario y próximos pasos en relación al grupo de trabajo. El 17 de noviembre pasado hubo una primera reunión con el MITER en el que se presentó el grupo de trabajo y nuestra disposición para ayudar a implementar el sistema y también colaborar concretamente en el desarrollo de fichas. Unos días más tarde, el 29 de diciembre, se creaba de manera oficial este grupo de trabajo. Hubo una presentación con una serie de empresas que estaban interesadas en darle forma al grupo de trabajo que os estoy presentando yo, ¿no? El 19 de enero hubo una reunión, una segunda reunión dentro del grupo impulsor de los grupos de trabajo en el que hicimos una preselección de todas aquellas fichas que estaríamos interesados en trabajar con 2 puntos de vista para hacer esta preselección. Primeramente fue el conocimiento que teníamos nosotros como empresas, decir, mira, yo soy un experto pues en esta área de actividad, me parece interesante trabajar estas fichas. Y después la segunda motivación fue escoger esas fichas que iban a cubrir muchas actuaciones dentro de la sociedad. Es decir, no vamos a hacer a lo mejor, es un ejemplo, porque se está trabajando desde otro lado, pero un cambio de ventanas. Obviamente todo el mundo puede acogerse a un cambio de ventanas.
y tener un CAE. Pero en cambio, si vas a realizar una actuación, ahora no se me ocurre ninguna, pero que sea que tenga como un foco muy reducido de un sector industrial, pues a lo mejor esta no era nuestra prioridad, ¿no? ¿En qué nos basamos? Pues nos basamos en el catálogo de medidas que ya están trabajadas en Francia, pero únicamente como titular, porque el método de cálculo es diferente en Francia respecto al que se está pensando o se está llevando a cabo en España, ¿no? En Francia, por ejemplo, utilizan los kilovatio-hora CUMAC, que recogen el acumulado de un periodo determinado de 4 años, que se van fijando de 4 años en 4 años. Pero bueno, digamos que al menos las medidas que se han trabajado ahí sí que nos servían como una referencia. Entonces realizamos una preselección y el pasado 25 de enero, pues el 25 de enero, el 24 se aprobaba el Real Decreto y un día o 2 días más tarde nos reuníamos con el MITER para presentar estas fichas y tener el go o no go por parte suya. ¿Por qué este go o no go? Porque probablemente estas fichas que nosotros habíamos seleccionado quizás estaban trabajando desde otras asociaciones. Entonces no íbamos a dedicar esfuerzos cuando a lo mejor esa ficha ya estaba muy trabajada y muy avanzada por alguna otra comunidad autónoma, liderada por alguna otra comunidad autónoma o bien por alguna otra asociación. Y así fue, porque algunas de la preselección que habíamos hecho nosotros, pues se cayó por esta razón, ¿no? El 7 de febrero, que es hoy, se está haciendo la presentación del grupo de trabajo a todos los socios y la idea es que a partir de ya, cuando os presente cuáles son estas fichas que hemos estado, de la shortlist, de los grupos, de las fichas preseleccionadas, pues aquellos socios que crean que pueden aportar y que conocimiento para concretarlas, pues serán bien recibidas, ¿no? Si vemos que no hay ninguna de los socios que nos dice que están interesados, seremos nosotros los que iremos a llamarles y les solicitaremos esa posible implicación para trabajar en las mismas. Y entonces, de cara ya a marzo-abril, pues prepararemos una jornada técnica en la que todo el sistema ya más definido, esperemos, pues se pueda hacer, se pueda presentar a los socios y quizá no socios. Aquí está el listado de fichas preseleccionadas, preseleccionadas y validadas por el MITER. La primera de ellas sería bomba de calor. La bomba de calor hay varios tipos, o sea que esto habría una subdivisión de bomba de calor. Variador de velocidad, recuperador de calor neumático y por último motores eléctricos. Y entonces, pues os parece bien y hemos ganado bastante tiempo. Podemos entrar en el detalle de qué es un catálogo de fichas. Volvemos otra vez con la presentación de Guillermo. Vale, sí. Dejadme que la abra, que no la tengo abierta. Y vamos con ella. Muy bien. Vale, pues ya la tengo abierta. Muy bien. Comparto pantalla y esta es. Vale, se ve, pero no se ve. Ahora sí, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Vale. Vale, pues muy bien. Vamos al catálogo. Mientras hablabas, Isabel, he visto, bueno, aunque luego hay preguntas y respuestas, pero alguien preguntaba para cuándo, lo que falta por hacer. Entonces,
Bueno, esto es, hay dos órdenes ministeriales, una que esperamos para, yo creo que para marzo-abril, y el catálogo yo espero que para marzo-abril también esté en consulta pública, que bueno, una vez que está en consulta pública yo creo que es fácil ponerse a trabajar. Y esta orden ministerial, la del catálogo, pues tiene, o sea, es una orden ministerial de una página o 2 páginas, y la gracia está en los anexos, ¿no? Entonces tiene un primer anexo que será el catálogo y un segundo anexo que será el procedimiento para certificar los ahorros que sean consecuencia de una actuación singular. Vale. A ver, Ay, perdón, que es que me va para adelante al final. Vale. Como bien has dicho, Isabel, es un documento, va a ser un documento vivo y con un número creciente de fichas. Los franceses tienen, no sé exactamente cuántas, pero más de 200 fichas, y nosotros, yo calculo que sacaremos a consulta un catálogo con alrededor de 30 fichas, y una vez que lo aprobemos, pues que tenga a lo mejor 10, 15 más, 40, 50 de ese orden. Y mi idea personal, porque esto no es una cosa todavía decidida, es que en una primera etapa, cada 3 meses, actualizaremos de forma muy ágil, no tiene que ser ya consulta pública ni nada, de forma muy ágil actualizaremos el catálogo con nuevas fichas, y a lo mejor pues cuando ya cojamos en fin, pues las más urgentes o las que el mercado considere que nos meta más prisa ya estén, pues luego a lo mejor cada 6 meses pues los vamos actualizando con nuevas fichas, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es? Bueno, vamos a ver, desde algún punto de vista, sobre todo yo creo que desde el punto de vista de la industria, las fichas son prácticamente el corazón del sistema. Es decir, yo soy oferta porque soy capaz de generar o ayudar a generar unos ahorros, dejando de lado las actuaciones singulares, que son un poco más complejas, pues tengo fichas. Y si no tengo fichas no tengo nada que hacer. Entonces, pues a todos os toca a la industria hacer un poco de examen, perdón, un poco de examen de conciencia para ver dónde genero yo ahorros y voy a tener una ficha preparada, sí o no. Y si no, debería ayudar o contribuir o sugerir para que esta ficha se realice, ¿no? Entonces, bueno, la estructura de una ficha. Lo primero es el título de la ficha. Pues oye, esta es la ficha, como bien has dicho, Isabel, de bomba de calor habrá varias, pues de bomba de calor, de sustitución de un sistema de calderas por una bomba de calor en el sector residencial, por ejemplo, ¿no? En edificios pues unifamiliares, por decir algo más. Entonces, nada, pues el nombre oficial de la ficha, su código, su versión y ya. El ámbito de aplicación. En el ámbito de aplicación lo que hacemos es simplemente definir dónde aplica esa ficha. Pues el sector residencial, o en el sector residencial en edificios en altura o lo que sea, ¿no? Requisitos. Requisitos simplemente, idealmente ninguno, pero muchas veces pues necesitamos que para que la ficha tenga sentido, pues ocurra algo. Oye, pues que tengas un registro de algo, de caudales, por ejemplo. Pues entonces necesitas un registro de caudales. Y luego lo que es la clave, ¿cuánto ahorras? Que esto lo comentaba al principio de mi intervención, ¿no? Yo tengo una actuación replicable y tengo una serie de parámetros, metros cuadrados, características de un determinado material, características de un equipo, algo. Tengo números y tengo que convertir esos números en kilovatios hora al año, porque eso es lo que me va a definir, de cuántos KE soy merecedor. ¿Cómo lo hacemos? Los franceses estuvieron como 3 años haciendo análisis estadístico, que nosotros no hemos querido esperar a tener estos análisis, y ellos utilizan muchas tablas, ¿no? Oye, pues tantos metros cuadrados, tantos kilovatios hora. Vale, vas por la tabla y van por franjas, ¿no? Nosotros nos hemos decantado por fórmulas muy sencillas. De hecho, alguna asociación que propuso en algún momento tablas, viendo al final las fórmulas, decía, y espero que no sea peloteo, porque esto no es para mí, es para la industria, ¿no? Decía que le resultaba más sencilla la fórmula, ¿no? Ya veremos algún ejemplo, es muy sencillo. Entonces, fórmulas, tablas o mixtas, que es casi lo más habitual, pues donde dentro de una fórmula hay una serie de parámetros que vienen en una tabla, ¿no? Bueno. ¿Qué otros 2 últimos puntos tiene una ficha? Pues el resultado del cálculo, que lo ponemos ahí en la ficha para que se cargue el sistema, cuánto ahorro. Y luego
la justificación documental. ¿Qué documentos tengo que introducir en el sistema para que el certificado sea válido? Y aquí hemos puesto algo un poco a modo de ejemplo, que no tiene por qué ser así. En cada ficha pues, es ligeramente diferente. Aquí la política es la siguiente. Necesitamos garantías, por una parte, pero queremos dotar al sistema de la máxima simplicidad posible, que sea lo más sencillito posible. Entonces, cuanto menos, mejor. Entonces, ¿qué pedimos? Pues el convenio CAE, que hice mención al principio de él, pues oye, ¿a quién le has comprado los ahorros y qué le has dado a cambio? Y alguna cosa más, pero el resultado de la ficha, es decir, ¿cuánto ahorras? ¿Cuántos CAE son? Un documento que respalde el cálculo si hace falta, facturas, fotografías cuando hagan falta, que no siempre harán falta. Bueno, esto da esta pereza decirlo porque es una tontería y parece algo, pero no es nada, que simplemente una declaración de qué ayudas se han recibido o se han solicitado, que insisto que es compatible. ¿Por qué lo pedimos? Lo pedimos para evitar, o sea, todo esto responde, entre otras muchas cosas, a una obligación que el Estado español tiene para con la Comisión Europea, de ahorrar una determinada cantidad de energía. Entonces tenemos que ver una contabilidad. Entonces, si la administración por una parte da una subvención, por otra parte da un CAE y todo va a lo mismo, podemos contarlo 2 veces y eso es un error. Entonces lo tenemos que contar solo una. Pedimos una declaración simplemente para una contabilidad nuestra. Bueno, y esto es típicamente lo que podemos pedir para una ficha. Entendemos que no es mucho, ¿no? Este es el aspecto que ya lo hemos visto en la presentación anterior, así que no me distraigo, pero lo complico un poquito. Vale, pues a veces hay un anexo técnico donde se explica, pues oye, que para la fórmula, para calcular K, pues tienes que hacer esto o tienes que ir a donde sea para verlo. Y la declaración jurada de la que he hecho mención, que es simplemente pues decir, oye, he pedido 23 ayudas y todavía no me han dado ninguna, o me han dado 4, o no he pedido ayudas, ya está, no tiene más misterio. Vale, ahora lo que vamos a hacer es esto, verlo con un poquito más de detalle con algún ejemplo, con algunos ejemplos en plural, ¿vale? No completas, no todos los ejemplos completos, pero para que veáis un poco. Bueno, esta presentación está hecha, como vamos avanzando, pues las fichas que se reflejan ahí ya han mejorado y no son exactamente así, pero bueno, como ejemplo valen. Pues el título en este caso es sustituir una bomba de alta presión por una bomba de pistones axial. ¿Vale? Entonces tiene que tener un código que ya no es provisional, sino que es definitivo, una versión y un sector. La fecha de caducidad seguramente la quitaremos. Simplemente lo que queremos es asegurar que si alguien se mete en una inversión, pues por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2026 esta ficha es válida, o si cambia solo a mejor, para que, dar un poco de seguridad jurídica, pero eso quizá lo quitemos de ahí. El ámbito de aplicación en este caso es incluso más corto, la versión definitiva, que la que figura ahí. Es sustitución de una bomba centrífuga a velocidad constante que se regule con una válvula de descarga por una bomba de pistones con velocidad variable. Punto. Lo de instalaciones industriales en desalaciones porque originalmente esta ficha se movilizó por este sector, pero luego comprobamos que vale para otros sectores, por ejemplo para el agroalimentario, pensamos. Entonces, para cualquier tipo de industria que quiera sustituir una bomba, vamos a decirlo de forma muy básica, una bomba ineficiente por una bomba eficiente. Y en concreto de esas características, ¿no? De pistones. Vale, requisitos. Como vamos con fórmulas, vamos a ver. Bueno, como vamos con fórmulas, luego lo explico de otra manera, y no todos, o sea, nos tenemos que fiar de que todos los datos que se metan sean de verdad. Entonces, pedimos, en este caso, registro de caudales para que se pueda calcular un caudal medio y de horas de funcionamiento para que se puedan poner las horas de funcionamiento que realmente está la planta funcionando, ¿no? Entonces, pues la línea en la que se encuentra la bomba deberá disponer de equipos de medida de energía y agua y registro de caudales, producción y consumo de al menos 3 años anteriores. Simplemente para que paso a la siguiente. Ahora explico la fórmula. Cuando en esta fórmula vemos que hay una Q, que es un caudal, y un H, que son unas horas, pues yo meta los caudales medios y las horas que me dé el registro. ¿Vale? Porque no me puedo fiar o sea, hemos dicho que queremos un sistema sencillo, pero fiable. Entonces, pues cuando se trata de calcular los ahorros, o bien utilizamos medias, que cuando empezamos en esto yo pensaba que iba a haber muchas más de las que realmente hay, y si no hay medias, pues necesitamos un registro. Bueno, entonces, la fórmula. Las fórmulas que solemos tener en todas las fichas suelen tener un aspecto muy parecido a esto,
que viéndola así un poco desde lejos, ¿qué es? Pues la situación que tenía antes menos la situación de después me produce un ahorro. En este caso, pues son los consumos específicos, que son las características técnicas de dos bombas comerciales, o sea, no tengo que hacer nada complicado, simplemente transcribir ahí consumos específicos multiplicados por un caudal medio, que me lo tiene que dar un SCADA o algo que yo tenga, donde aquello se registre de manera fehaciente, por las horas que funciona el asunto. Y entonces eso me da kilovatios hora en un año. ¿Vale? Bueno, pues esta es la fórmula y debajo no lo voy a leer, pero describimos cuál es cada uno de los parámetros que se tiene que poner en la fórmula, ¿vale? Y las unidades en las que hay que meterlo. Vale, y luego los documentos. Antes lo habíamos visto, el convenio. Pues en el convenio, pues la identificación de las partes. ¿Cuánto ha sido el total de la inversión? Si ha habido subvenciones. ¿Cuánto es la contribución para el ahorro? Y poco más, ¿no? Es un documento privado y nosotros en la orden ministerial que salga, la siguiente, creo que ahí vendrá las características mínimas que tiene que tener un convenio, pero que son detalles, por otra parte, muy lógicos. ¿No? Nada. El resultado del ahorro energético, la identificación de los titulares, la identificación del gestor de la planta, y en este caso, pues la fotografía con número de serie de la bomba, de la bomba que se retira, la fotografía incluyendo el número de serie de la bomba que se introduce, la factura, el certificado del instalador diciendo que la ha montado, el diagrama de flujo, simplemente por si hay una inspección, identificar, pues oye, es esta línea, la línea que figura aquí, que luego el instalador no se pierda, y la declaración jurada de las subvenciones. Ya está. Vale, este es otro ejemplo. Este es el ejemplo de una envolvente. Como veis, la fórmula, pues otra vez es muy parecida. Esta creo que tampoco es la definitiva, pero creo que es incluso más sencilla ahora. Pero bueno, entonces pues es la diferencia entre, vamos a decir, las transmitencias o las resistencias térmicas antes y después, por la superficie, por los grados día, por un factor que viene ahí explicado. Y entonces, pues en esta tabla yo pongo aquí, perdón, vale. Es que no veo mi ratón ni el puntero. Pongo aquí las transmitancias, la superficie, los grados día, el factor y siguiendo la operación. Si somos capaces de hacerlo bien, pues esto la ficha debería hacerlo automáticamente en una versión PDF. La veremos, pues te calcula y lo firma quien lo haya hecho, pone su NIF, su nombre y ya lo tiene para cargarlo en el sistema, ¿no? Bueno, creo que es muy sencillo. Vale, otro ejemplo, iluminación, pues lo mismo, una situación de antes menos una situación de después, en este caso potencia por superficie por horas. Esta creo que tampoco es una versión definitiva, y en este caso, pues desgraciadamente, aquí se ve muy bien, tenemos el problema de las horas, que a lo mejor para cosas muy grandes es fácil tener una SCADA que lo controle todo y que sea inspeccionable, etcétera, pero si tengo un restaurante o un hotel, pues a lo mejor no tengo las horas que están encendidas las bombillas, ¿no? Y esto nos lleva a lo siguiente. Temas en discusión. Pues, ¿qué hacemos con aquellos parámetros que no sabemos? Por ejemplo, las horas a las que hacía mención. Pues podemos hacer dos cosas. Una, lo que he comentado, que haya un registro, y las fichas que estamos sacando, porque nos resulta lo más fácil y para ir avanzando, pues pedimos registro, pero somos muy conscientes de que no nos podemos limitar a instalaciones que tengan registro. Entonces hacemos medidas subsectoriales. ¿Qué significa eso? Pues que asumimos que las oficinas tienen las luces encendidas, me invento los números, 3 horas al día o 6 horas al día, los hoteles 12, etcétera, etcétera, ¿no? Los hospitales no sé cuánto, etcétera, ¿no? Y hacemos 4, 5 o 10 subdivisiones, subsectores o sectores a los que les asignamos un número de horas. Y entonces pues sería esta fórmula y dependiendo de su escenario o de su sector, pues aquí ponga 12, 14, 8 o 3, ¿no? Vale, este es uno de los temas en discusión y casi voy a saltar aquí y luego vuelvo. Esto es el sistema francés, la misma ficha, pero para el sistema francés. Ellos no tienen una fórmula, sino que directamente ya han supuesto una serie de cosas. Bueno, si ponen la potencia de la instalación y entonces en función de si es hostelería, restauración, comercios, oficinas, sanidad, enseñanza u otros, pues le asignan una serie de kilovatios hora, como ha dicho antes Isabel, CUMAC acumulados, ¿no? Por vatio instalado. Los tantos vatios instalados, pues en función de dónde esté,
Bueno, a mí me gustaría tener algo así, pero que aquí simplemente vinieran las horas, ¿no? Pues hostelería, restauración, tantas horas, comercio, tantas horas. ¿Cuál es el problema? Esto no nos lo podemos inventar. Y aquí dentro vosotros, cada uno dentro de vuestro sector, si conocéis parámetros que tengan que ver, no con iluminación, sino con cualquier cosa que sean interesantes, pues nosotros estamos encantados de que los compartáis. Nos valen, bueno, evidentemente datos oficiales, de estadísticas oficiales, pero esto es complicado. Nos valen estudios que se hayan hecho que no hayan sido ad hoc, digamos, ¿no? O sea, al final a mí que me interesa como parte de la oferta, que cuantas más horas mejor. Si hago un estudio para que me salgan muchas horas no vale. Pero si hice un estudio hace 10 años de cómo funciona no sé qué y ahí hice un estudio de cuántas horas tal, pues eso sí me puede valer, ¿no? Vale, y vuelvo a lo último. ¿Cómo se calculan los ahorros? Aquí estamos calculando, en estos ejemplos que he puesto, situación inicial respecto a situación final, ¿vale? Pero esto no siempre es así. Digamos que esto es la primera opción, ¿no? Pues situación de partida, pues ahorro individual. Pues yo individualmente antes gastaba esto y ahora gasto esto. Pero hay una otra manera de verlo que es más estadística, ¿no? Que no tiene que ver con qué tenía yo antes, sino con qué opciones de compra tengo. Por ejemplo, una lavadora. Tenemos una ficha para electrodomésticos eficientes, básicamente lavadoras, frigos y combis. Respecto a qué cálculo el ahorro? Respecto a la lavadora que yo tenía, no suele ser lo más razonable. Yo no conozco a nadie, a lo mejor lo hay, que se haya comprado una lavadora nueva porque es más eficiente energéticamente. La realidad de las cosas y mi historia personal, desde luego, es que nos compramos una lavadora cuando deja de funcionar la que tenemos. Entonces, el cálculo, la decisión, digamos, o el fomento de una buena decisión debe ser respecto a lo que puedo comprar que no es eficiente y no respecto a lo que tenía antes, ¿no? Entonces, pues esto se puede hacer según condiciones de ecodiseño, según medias, según letras. Por ejemplo, creo recordar que era precisamente para BMS, era para sistemas de gestión de edificios, pues lo hacemos respecto a lo que consume un edificio D en residencial y respecto a lo que consume un edificio C en terciario. Pues esa es la base de comparación que utilizamos independientemente de lo que tuvieras antes. Bueno, y esto nada, simplemente fichas que tenemos en desarrollo, que esto está absolutamente desactualizado porque esta presentación, perdón, tiene que tomar una modificación un mes y las cosas cambian muy rápido. Y aquí nada, simplemente ya para terminar, bueno, tenéis, igual que ha dado Isabel, nosotros tenemos también un buzón específico para los certificados donde nos podéis contactar para lo que queráis, pero ahora mismo lo que toca, y este es un mensaje que no se me olvide dar, a ver, esto yo personalmente lo veo como una revolución dentro del mundo de la eficiencia energética y me parece que es súper interesante, pero siempre lo digo a todo el mundo que también tiene que empezar a rodar y tenemos que ser generosos con los comienzos que nunca son fáciles y rara vez son exitosos a la primera, ¿no? Entonces, empezamos con un mercado pequeño. Creo que lo has comentado Isabel, el mercado actual de Francia es en torno a 3-4 mil millones de euros y nosotros en el fondo el año pasado teníamos 200. Vale, este año va a ser casi el doble. Bueno, bien. Esto tiene que crecer mucho y va a empezar siendo pequeñito y tenemos pocas fichas y va a haber errores, seguro. Y las subastas seguramente no van a estar al principio. Las subastas que permiten a lo mejor subir el precio cuando es demasiado bajo, ¿no? Entonces, es responsabilidad de todos dos cuestiones. Una, tener paciencia para que esto funcione y dos, no solo tener paciencia, sino también contribuir. Entonces, cada uno en su sector tiene un poco la responsabilidad, si espera algo de este sistema, de comprobar que hay fichas y si no las hay, pues ayudar a que existan, ¿no? Sugerir procedimientos de cálculo, informar sobre potenciales de ahorro, en fin, ver cómo se calculan los ahorros, participar en los grupos de trabajo y todas estas cuestiones, ¿no? Y básicamente hasta aquí era la presentación. Muchas gracias de nuevo, Guillermo. Gracias. Entonces, ahora nos quedaría una última presentación, que es la de Hugo, que viene de ANESE. Y como os comentaba antes, la idea de esta participación es porque ANESE lleva trabajadas muchísimas fichas. Algunas de ellas están en un estado muy avanzado, otras pues en un estado pues
más como inicial. Pero en cualquier caso es interesante que nos compartan pues, cuáles son aquellos problemas que ellos se han ido encontrando mientras han estado trabajando las fichas y cuando las han presentado a MITER y cuando les han dicho pues hay que revisar esto o hay que revisar lo otro, o etcétera. Entonces todas estas pautas que ellos ya conocen, pues que nos las trasladen y para no empezar de cero, sino que directamente nos sirva pues como salir ya un poquito más adelante de la casilla de salida, ¿no? Y también, pues como os he comentado, pues darles la oportunidad también que participen junto con nosotros en el desarrollo de las fichas que hemos preseleccionado. Entonces, sin más, Hugo, ¿presentas tú la parte más dedicada a las fichas? Sí. Buenos días, Isabel. Muchísimas Hola. gracias. Intento compartir la presentación. Compartir. Vale. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo tengo tendencia a ser muy sintético, así que bueno, lo primero y presentar a ANESE para que no lo conozca. Somos la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos. Contamos actualmente con casi 140 empresas asociadas de diferentes sectores. Dentro de ANESE, bueno, no me voy para presentar todo esto, voy directamente al grupo de trabajo de tecnologías que para este fin, para la elaboración de CAEs, hemos subdividido en 6 grupos de trabajo. Uno de aire comprimido, uno de tecnologías de bombeo, uno de control, uno de envolvente de edificios, uno de generación, distribución y producción de energía térmica y uno de iluminación. Dentro de cada uno de estos grupos, pues hemos estudiado muchísimas fichas, se han propuesto, hemos llegado a tener barajados los títulos de 30 y algo fichas o 40, de las que luego al final se han empezado a desarrollar unas cuantas y estas son las que han sobrevivido, por decir de alguna forma. Hay algunas que se han ido quedando por el camino. Ahora mismo, pues os comparto más o menos la experiencia que hemos adquirido en este proceso de que se quedaran por el camino algunas fichas, y las lecciones aprendidas en todo esto. Entonces, yo lo primero me gustaría puntualizar una cosa que es, hay dos matices importantes en el cálculo de los CAEs. El primero es que estamos trabajando con ahorros, que son cantidades de energía que no existen porque se evitan, o sea que no se pueden medir directamente. Y para complicarlo más, estamos hablando de ahorros futuros, no de ahorros pasados. O sea, el CAE se emite en la puesta en marcha de una medida antes de que el ahorro total sea conocido, por lo menos. Se puede, en caso de un procedimiento singular, pues habrá un periodo de medición, pero eso luego se extrapolará al futuro y en caso de una ficha directamente se partirá de la extrapolación total. Entonces, esto genera una incertidumbre en el cálculo exacto del valor, que evidentemente luego desde el punto de vista de las obligaciones de España de justificación de los ahorros energéticos, pues la nota por lo menos. Entonces, Guillermo, su Dirección General de Eficiencia Energética, pues son muy, yo diría casi puntillosos a la hora de aceptar una metodología de cálculo.
los problemas que hemos enfrentado, pues Guillermo ya los ha referido. El primero es la situación de referencia que se coge, si es una media sectorial o si es por un registro. La media sectorial tiene una incertidumbre más alta, o sea, en cuanto a la determinación exacta del ahorro. El registro pues limita la aplicación de la ficha. Hay una serie de trade-offs que se tienen que hacer. Pero lo que me gustaría principalmente transmitir es que la participación en los grupos de trabajo y la discusión me parece que es el elemento más productivo, más diferenciador a la hora de conseguir una ficha. Partiendo del ejemplo que dio Guillermo de la ficha de Involvente, pues nosotros en nuestra asociación empezamos a trabajar partiendo de un abordaje basado en tablas. Y al final, pues cuando Guillermo un día, haciendo el punto de situación de las propuestas, nos dijo, mira, pues estamos trabajando con una alternativa con fórmulas, pues evidentemente, aunque no era a nosotros que se refería Guillermo, pero a nosotros nos pareció lo mismo, que es mucho más sencillo, y a toro pasado, pues dices, casi obvio, pero hasta que alguien no lo pone encima de la mesa, pues no se puede, por muy obvio que sea, a toro pasado, no repito, por muy obvio que sea a toro pasado, pues hace falta que alguien lo diga por primera vez o que lo proponga. Entonces esa es la gran la gran ventaja de participar en un grupo de trabajo y de intercambiar experiencias. En cuanto a nuestra forma de colaboración de interasociaciones, pues hemos hecho el trabajo de desarrollo de las fichas intentando tener una situación que sea defendible desde el punto de vista del cálculo del ahorro, presentándola a su dirección, y a partir de ahí hemos pasado por decir, el control del desarrollo de la ficha a Guillermo y a su dirección jefe. Y nos hemos mantenido en un peloteo en que nosotros proponemos un cambio, Guillermo lo valora, el equipo de Guillermo lo valora, nos propone un otro cambio de una forma muy ágil y muy transparente. En estos procesos, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, en la ficha de control, la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico tenía un grupo de trabajo que estaba trabajando precisamente en esta norma, en esta ficha. A ese grupo de trabajo pertenecía nuestro socio más activo en este grupo. Estábamos de alguna forma repitiendo esfuerzos o duplicando esfuerzos, y entonces hemos contactado la AFME y nos hemos puesto a disposición, hemos compartido toda la información que teníamos y que nos han solicitado. Y estamos, bueno, ellos están mucho más vocacionados para esta tecnología en particular, porque ANES es una asociación mucho más transversal, y no teníamos dentro de la asociación, del staff de la asociación, pues al final tenemos capacidad técnica más limitada en cuanto a estas cuestiones tan concretas, con lo cual hemos mantenido el contacto con AFME,
y hemos ido compartiendo la información que teníamos y nuestros puntos de vista cuando nos lo han pedido. En el caso del envolvente de edificios, que es el caso de la ficha esta que cambió, o sea, nosotros tuvimos un acercamiento a AndyMat, pero que al final quedó en nada porque Guillermo nos informó que el procedimiento que estaban considerando, pues que era, y que al final coincidimos, que era mucho más al grano que el nuestro y mucho más fácil de defender. Pues al final esta colaboración quedó en nada. Y con Aldef estamos empezando ahora una colaboración. La otra asociación con la que hemos tenido contacto es con AEDIR, pero esa es un caso particular porque ya tuvimos iniciamos el contacto con AEDIR ya dentro del grupo de trabajo del Ministerio de SGEF. Entonces, nosotros en ANESE estamos dispuestos a participar, bueno, en nombre de nuestros asociados, estamos dispuestos a participar en vuestros grupos de trabajo. Os extendemos la invitación para que participéis en los nuestros también. Si no me equivoco, hay un convenio de colaboración entre las dos asociaciones que dentro del marco formal lo permite. Entonces, nosotros estamos 100% disponibles para eso. Yo, bueno, espero que haya conseguido transmitir algo de lo que fue nuestra experiencia. De todas formas, estoy disponible para las preguntas más concretas y para todo lo que no haya podido transmitiros. Muchas gracias, Hugo. Entonces, igual sí que sería interesante aquellas fichas que vosotros tenéis en un estadio pues, más inicial, que nos indiquéis cuáles son para que podamos compartirlas con nuestros asociados para identificar algún interés, Sí. ¿no? Por ejemplo, me faltó decir una cosa, que nosotros también tenemos fabricantes, pero no tenemos los fabricantes de todas las tecnologías representadas. O sea, tenemos algunos sectores de tecnología. Por ejemplo, en las tecnologías de aire comprimido no tenemos representación de ningún fabricante. Fue el único grupo en que una S pura se lanzó a desarrollar las fichas y nos falta información que un fabricante seguramente tenga, que para un fabricante incluso hasta sea corriente, pero a la que no tenemos acceso. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el caso de los compresores de las tecnologías de aire comprimido, es un caso directo, pero bueno, os pasaremos un listado con todas las fichas y con los comentarios de las necesidades tenemos, carencias que tenemos en cada uno de los puntos. Perfecto. De la misma manera, pues lo haremos también al revés. Bueno, ya sabes cuáles son las 4 que hemos preseleccionado, pero al final tenemos que tener pues un grupo de gente activa, interesada en trabajarlos, ¿no? Entonces, cuando esto se acabe de concretar, también compartiremos esta información con vosotros. Remarcar de nuevo que todas estas fichas sí que las vamos a trabajar dentro del clúster, pero que al final la cabeza visible y quien va también a tener más interlocución con el MITER, con estas fichas, va a ser el ICAEN. No sé si, Luis, ¿quieres añadir alguna cosa más a todo lo que hemos estado diciendo aquí respecto a las fichas, la preselección de fichas, etcétera? Solo añadir que, Guillermo, ya hemos hecho los pasos para confirmar que somos el gestor autonómico en Cataluña, para ver si os llega y tenerlo así un poco ordenado, como decía el Real Decreto. Y por otro lado, también en paralelo, nosotros, por temas de movilidad quizá un poco más distantes a estos, ya comentamos internamente contigo la ficha de neumáticos, que hablaremos con quien la está llevando un poco, que también pensamos que podemos dar un empuje final y mirar de ir cerrándolas. Pero bueno, estamos muy interesados en que haya el máximo número de fichas posibles cuanto antes, porque le vemos un gran potencial.
y estamos ilusionados en que este sistema funcione y complemente las ayudas y la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Así que con ganas de trabajar en todos estos grupos de trabajo, que nos vienen unos meses intensos. Gracias, Luis. Entonces, ahora pasaríamos ya a la última de las partes de esta presentación, de esta reunión, que serían las preguntas y respuestas. Se han ido lanzando algunas por el chat. No sé si queréis lanzar algunas más. Carla, haces un poco de coordinación en esto, ¿verdad? Sí. Las voy leyendo, aunque yo creo que ya las habéis ido comentando, pero bueno, igualmente las leo. Ana Olivella preguntaba que cuándo estaba previsto que se publiquen las órdenes ministeriales que regulen los certificados y los catálogos de las fichas. Creo que ya se ha comentado, pero si lo queréis volver a especificar. Sí, siempre es difícil dar Una fechas fecha exacta. porque claro, no depende de nosotros. La primera orden ministerial, cuyo borrador os puse el enlace en la primera presentación, esta esperamos que sea rápido. Yo espero que para marzo esté publicada. La del catálogo es un poco más complicada porque realmente no tenemos una versión que hayamos enviado ya para consulta pública, ¿no? Pero la tenemos que tener, o sea, aquí yo creo que el pistoletazo de salida va a ser cuando sea la consulta pública, porque es importante, esto es un tema un poco peleagudo, pero el Real Decreto está en vigor desde el día posterior a su publicación, o sea, lo que significa que hoy, teóricamente, ya está funcionando. Y esto significa que si yo hoy hago una actuación y reúno toda la información, o sea, simplemente necesitaríamos tener claro que hay un efecto incentivador. Es decir, oye, que es que esto yo ya sabía que está el Real Decreto, que me lo he leído, que he hecho este convenio, que tengo toda la documentación. Tienes hasta 3 años para cargar, toda la documentación de una actuación que hayas realizado. O sea, que aunque ahora mismo no haya plataforma, no haya catálogo, etcétera, una actuación hecha hoy, si tienes toda la documentación, incluyendo el convenio, claro que es lo complicado, pues ya sería susceptible, ¿no? Entonces, el Real Decreto está, la otra orden ministerial estará en breve. En cuanto el catálogo esté en una primerísima versión para consulta pública, yo me pondría a trabajar, a escribir convenios, si no antes, ¿eh? Y luego falta la plataforma también, que esto es importante. Entonces esperamos que con el verano esto esté funcionando ya completamente. Sería un poco el momento, no, ya sé que no es muy exacto, ¿no? Pero junio, julio, el momento en el que esto estuviera ya funcionando completamente. Perfecto. Luego, Albert Pérez preguntaba si está previsto que la energía ahorrada pueda convertirse en moneda electrónica. No. No, o sea, creo que se dice beneficiario, como se diga, pero lo he hecho mal. Pero no, es objeto, o sea, es como una acción de la bolsa, la puedo comprar y vender, pero no la puedo utilizar para comprar en una joyería, nada. No es una moneda electrónica. Perfecto. Albert Grau comentaba que si esta obligación de al menos un 60% para las comercializadoras aportar, creo que ya la habéis comentado, de aportar al Fondo Nacional de Ahorro, ¿cuánto tiempo está previsto que dure? Si no se calendariza el tanto por ciento de avance, es posible que las comercializadoras no quieran salir de su zona de confort actual. Vale, hay una cosa, por no extenderme, que no he comentado, porque no es probable que la saquemos este año, pero que está en el Real Decreto, que son las subastas. ¿En qué consiste una subasta? Vamos a imaginar, vamos a ser muy dramáticos. Vamos a imaginar que los sujetos obligados quieren boicotear este sistema y entonces deciden pagar todo al fondo a propósito, aunque sea más caro. Vale, nosotros en el Real Decreto nos hemos dotado de un sistema que con ese mismo dinero que ellos han dotado al fondo podemos lanzar subastas para comprar certificados. Con lo cual, si lleváramos esto al máximo, imaginaos cuál sería la situación, ¿no? Pues oye, tenemos a todos los sujetos obligados boicoteando que no quieren comprar ningún certificado y nos han dado 200 millones de euros y nosotros sacamos una subasta por 200 millones de euros para ver quién nos trae más certificados. Con lo cual, al final, el boicot se ha convertido en nada porque nosotros hemos conseguido que el mercado siga funcionando porque lo que hemos hecho es simplemente subir la demanda a un escalón y que en vez de ser los sujetos sea la administración pública, ¿no? Vale, o sea, entiendo la preocupación, la comparto, a mí no me gusta el límite, lo entiendo, es lo que hay. Entonces, las previsiones de irlo reduciendo, no sé exactamente, no me acuerdo ahora mismo si existen,
pero yo calculo que en muy poquitos años no habrá limitaciones. Vale, luego teníamos otra pregunta de Ignacio García Tance que decía, ¿no se contempla que el ahorro sea medio y no calculado o incluir en la propia fórmula una línea de consumo base? Sí, esto creo que lo comenté. En los primeros ejemplos que puse era una fórmula de situación antes y después, pero hablé de BMS o de electrodomésticos, que ahí es, por ejemplo, con respecto a una línea base. Entonces, eso hay que verlo en cada ficha y es mucho trabajo. Por lo menos es trabajo muy intenso, ¿no? Porque cada ficha tiene que ser lo más fiable posible y entonces decidir si es respecto a la situación anterior o respecto a una línea base media tiene que ser un ejercicio de honestidad y de sentido común, no de que me sale mejor. Vale, tenemos otra pregunta de Jairo Chávez que pregunta, para residenciales he visto como ficha la solar térmica pero no la fotovoltaica. ¿Está prevista? No, no está prevista. A ver, esto es una herramienta de eficiencia energética, no de energías renovables, ¿no? Y, joder, España, la verdad es que es un país que va como un tiro en temas de energías renovables, pero que yo creo que tiene mucho potencial de mejora todavía en eficiencia energética, ¿no? Entonces, es discutible que la energía solar térmica sea un ahorro de energía. Propiamente no lo es, pero en la contabilidad energética nacional tampoco hay un combustible solar que se compre en ningún sitio, ¿no? Y el calor tampoco se mide o habitualmente no tiene por qué medirse el calor de... Sin embargo, la energía fotovoltaica sí se contabiliza dentro de la contabilidad energética nacional como un insumo de electricidad solar que se mide perfectamente con un contador inteligente. Y entonces, nada que tenga que ver con la energía fotovoltaica, que por supuesto apoyamos y estamos encantados de su crecimiento, pero nada de eso tiene que ver en principio con la eficiencia energética. ¿Vale? La energía solar térmica, pues como las bombas de calor o todos estos sistemas de geotermia, o hidrotermia, etcétera, aerotermia, por supuesto, los metemos como eficiencia energética, eso sí. Tenemos más preguntas. Xavi Herrera pregunta, en el modelo de negocio de es alumbrado exterior, fotovoltaica en edificios, etcétera, a 10, 15, 20 años, ¿cómo tendréis pensado realizar las fichas? Entiendo que por separado, pero el ahorro es de 10, 15 o 20 años. Vale, eso es o sea, si entiendo bien la pregunta, que creo que la entiendo bien, como he Luego ha dicho ahora, sí. añadido un otro comentario que dice cómo se calculará el ahorro con punto a punto, flujo de energía, etcétera, o un simple reloj astronómico verano-invierno. Si no, yo creo que Xavi está conectado si quiere añadir algo más a esta pregunta. Sí, el tema principal es que, por ejemplo, en muchos modelos de negocio que se están llevando a cabo, pues bueno, hay ciudades que llamamos smart cities, ciudades inteligentes. Evidentemente, pues las grandes ciudades no están entrando al tema de formato S, pues por otros factores que sería el económico y pueden permitírselo, pero sí que hay poblaciones, tanto con el DUS 5.000, inferiores a 5.000 habitantes, etc., que este modelo de negocio, por falta de recursos o por otros aspectos, sí que les interesa un modelo ESCO, ¿no? Un modelo S, en este caso, pues puede ser el alumbrado exterior, puede ser algún cuadro que cuelgue pues, el tema semafórico, puede ser, por ejemplo, pues edificios, poner pues el sistema fotovoltaico, etc., ¿no? Y en este aspecto, claro, si tenemos unas fichas, yo entiendo que estas fichas deberían, o creo que deberían ser por separado, quizás, o no, o igual es una ficha pues Por separado. totalmente acorde. Y después, claro, el ahorro, igual que en Francia, por ejemplo, nos encontramos que esos ahorros son, me lo voy a inventar, pues por otro cálculo que hemos hecho aquí en España, pues son a 4 años o pueden ser renovables a otros 4, etc. Aquí, claro, si nos encontramos un formato ESCO que son a 10, 15, 12, 20 años, es decir, tenemos en cuenta de que siempre cuando empezamos una S, el primer año, pues evidentemente se mira de que igual inferior a 6 meses se empieza esta inversión y puede durar una inversión pues un año, año y medio. Claro, no es lo mismo la tecnología que había al primer año, al segundo o al tercero. Y obviamente esta TIR, esta taxa interior de retorno, al cabo de 10 años, pues tiene, pues por ejemplo, pues un ahorro. Pero Dios dirá si de aquí 10 o 15 años sale una tecnología nueva, tanto en las placas fotovoltaicas que aguantan pues ya no 600K, al igual aguantan pues 800 o 900.
que tenemos más ahorro y a esta empresa le interesa pues, cambiar todo el sistema fotovoltaico para que tengamos más ahorro. O, por ejemplo, en el alumbrado exterior, es decir, cambian el tema de ópticas, los diodos, Nichia, Osram saca un producto pues, que con estos hercios tiene mejor productividad o tiene mejor desarrollo y hay menor consumo. Es decir, realmente solo se miraría año tras año, se miraría en un contrato total o cómo lo... No sé si... Bueno, claro, por eso estamos en esta Sí. tabla de trabajo para poder pensar un poco en esto, porque esto va saliendo, Guillermo, es decir, y sobre todo Guillermo, Luis, Isabel, etc., esto se está planteando de que, por ejemplo, hay ayuntamientos que ya digo, no tienen por qué ser macroayuntamientos, ayuntamientos chiquititos, de que podemos tener que, pues bueno, un alumbrado de un... Hay algunos hasta con mercurio, pero un vapor de sodio, halogenoros, y tienen que hacer un cambio de un 75%, 80% o un 50%, se encuentran un gran ahorro, pero claro, primero, segundo, tercero o toda la totalidad del contrato ESCO. Vale, creo que está claro. O sea, son varias cuestiones y alguna muy compleja. A ver, ¿por dónde empezar? Vamos a ver. En los casos que has puesto, ¿no? Luego hablamos de la TIR y estas cosas. Habrá ficha, por ejemplo, para alumbrado exterior. Habrá ficha, entonces, pues ya está. Para cosas más complejas puede haber dos cuestiones. Una ficha, estamos planteando, de contrato de rendimientos energéticos, donde ya está, pues oye, un ayuntamiento decide hacer una serie de cosas que simplemente se lo cede a una ESCO, o sea, o lo contrata con una ESCO dentro de un contrato de rendimientos energéticos, que como, en fin, si ese contrato cumple una serie de condiciones, está sujeto a una serie de penalizaciones, bonus o lo que tenga que tener, pues es evidente que tarde o temprano se va a cumplir por bien de la ESCO, pues lo podemos dar como bueno dentro de una ficha, ¿no? Y luego está el tema de singulares, que si son muchas actuaciones, o sea, un array, ¿no? Un conjunto de actuaciones que son, en fin, pues podría ir por ahí, ¿no? En todo caso, claro, yo oyéndote hablar me da la sensación de que tienes dentro de la cabeza algo que desgraciadamente es quizá primitivo en este aspecto que lo que estamos sacando nosotros, ¿no? ¿Cómo medimos nosotros la energía? Es una pena. O sea, que a mí me da mucha pena. Escuchándote me encantaría, porque hay que decir, lo conozco, pero es que nosotros medimos la energía ahorrada en un año tipo. ¿Respecto a qué? Lo que diga la ficha. ¿Respecto a la situación anterior o respecto a una situación más? Entonces, claro, lo que hace una ESCO o un inversor, que no sea una ESCO, me da igual, ¿no? Alguien que invierta en sí mismo. Pues claro, es que es muy diferente cuando uno se plantea determinadas actuaciones de medio a largo plazo con actuaciones de corto plazo, ya lo sé. Y luego con respecto a lo que has comentado un poco de, no sé si llamarlo así, el TIR tecnológico, ¿no? De cómo determinadas actuaciones que ahora son la bomba, pues dentro de 5 años a lo mejor resulta que se han quedado obsoletas y merece la pena cambiarlas. A ver, o sea... tenemos que tratar de que nuestro sistema sea razonablemente sencillo y manejable. Entonces, las fichas son las fichas. Las fichas son individuales. Yo sé que si en un edificio hago 3 cosas a la vez, la suma de los ahorros no va a ser la suma o sea, no va a ser la suma de cada ahorro individual, porque si mejoro la envolvente y cambio una caldera de condensación, pues la caldera de condensación ya va a consumir menos porque mejora la envolvente, aunque no lo hubiera reducido. Entonces ahorrará menos porque demanda menos calor el edificio, ¿no? Entonces, pero es que no puedo complicar tanto el sistema. Entonces, cuando sea sencillo, trataremos de tener en cuenta pues actuaciones, o qué pasa con las actuaciones conjuntas, pero, o sea, si tenéis la oportunidad, podéis ver cómo son las fichas en Francia, son públicas, están en Internet, y son muy sencillitas y no contemplan cosas excesivamente complicadas, ¿no? Yo sí que quiero, y además con esto internamente dentro de casa soy muy pesado, yo quiero que cuando tengamos la oportunidad podamos pasar a ahorros acumulados. A mí el tema este del desgaste tecnológico, que los franceses lo plantean con una especie de reducción en los ahorros, a mí no me entusiasma. Tenemos alguna idea que a mí por lo menos me gusta más, pero solo puedo decir que ya hemos propuesto pasar
como idea, ¿no? Oficialmente hemos propuesto pasar a ahorros acumulados y de momento no nos han dejado porque nuestros recursos son limitados y, como sabéis, la energía estos 2 últimos años no es precisamente una base de aceite, ¿no? Y hay muchas cosas que hacer. Pero lo haremos. En algún momento pasaremos a ahorros acumulados, a considerar cada actuación con respecto al conjunto de ahorros que se generan, y ya veremos si con un desgaste tecnológico, aplicando un desgaste tecnológico como los franceses, o actuándole una actualización del valor de los ahorros generados en el futuro, ya veremos cómo, ¿no? Pero yo sí pido, para terminar esto, ¿no? Sí pido ese poquito de generosidad y entusiasmo, que sé que el sistema tiene estas fallas, lo sabemos todos, pero que si no empujamos, a pesar de que algunas tecnologías salgan perdiendo, de momento, pues esto no arrancará nunca, ¿no? Y yo creo que incluso a las actuaciones que tienen un periodo de vida muy largo les interesa un sistema así, aunque haya empezado de una manera que no sea la mejor precisamente para estas actuaciones de vida más larga. Perfecto. No tenemos ninguna pregunta más. No sé si alguien se ha quedado con alguna duda. Vale, Albert Grau, sí, antes lo digo. ¿Está previsto plantear un factor de corrección que bonifiquen en función de los que lleguen primero? Me refiero a que en el cómputo acumulado de ahorros en España, la aportación de los que actúen en 2023 es superior al 2025. Sí. Buenos días, Albert. Pues no. O sea, nosotros efectivamente nos interesa que cuanto antes lleguen los ahorros mejor, por lo que acabas de comentar, porque tenemos este sistema de contabilidad que a mí tampoco me entusiasma, pero bueno, que nos viene por parte de la Unión Europea, según el cual pues una actuación en el 2029 vale la mitad que la misma actuación en el 2028, ¿no? Sí tenemos previsto unos factores de apoyo, vamos a decir, a determinadas actuaciones. ¿Qué tenemos en la cabeza? De momento, quiero decir, de momento nada, no tenemos cosas en la cabeza, de momento no lo vamos a aplicar. Pero ¿qué tenemos en la cabeza? O sea, al final, ¿para qué queremos ahorrar energía? Bueno, sobran los motivos, ¿no? Pero uno de ellos es para reducir las emisiones de CO2. Entonces vamos a suponer que hay una tecnología que es particularmente efectiva en la reducción de emisiones. Pues a lo mejor le doy un factor de corrección y hago que el CAE valga un poquitín más, ¿vale? Pero eso simplemente para que se os quede en algún lugar no privilegiado de vuestras meninges, porque ahora mismo no tiene ninguna utilidad. Es una cosa que simplemente en el futuro a lo mejor la metemos, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Una última pregunta, Guillermo. En Sí, el los que caso de queráis. las actuaciones singulares, ¿hay algún borrador? ¿Estáis trabajando en alguna metodología o algo concreto? Es decir, cuando se publique el documento donde habrá los dos anexos, ¿estará ya definido las actuaciones singulares? Sí, es importante. Tenemos un borrador que no es público todavía porque lo tenemos muy verde, es un tema complejo, pero empezaremos a hablarlo con vosotros y con los que estáis participando de forma más activa en cuanto tengamos... O sea, porque de momento no tenemos un documento escrito que para artículo 1 tal, artículo 2 no sé qué, sino que es más ideas. Esto lo haríamos así, ventaja, desventaja, esto lo haríamos así. Es más un documento de trabajo interno, que no, pero sí lo estamos trabajando, ¿eh? Y bueno, si quieres de esto ya hablaremos más despacio, pero es un tema que nos interesa mucho, claro, porque esto sí que, o sea, una ficha sencilla yo qué sé, o sea, cosas que estamos haciendo, por ejemplo, pues oye, no sé cómo hacer esto, pues que tenga datos registrados y si no, o sea, digamos que es fácil ir avanzando, vamos a decirlo, no es muy profesional, pero a trompicones. Pero con el procedimiento de singulares no podemos hacer esto. El procedimiento de singulares tiene que ser muy serio desde que salga, ¿no? No digo que las fichas no lo sean, pero las fichas pueden ser incompletas en el sentido de que solo afectan a plantas que tengan registro de caudal de su bomba. Y si no tienes registro, no tienes ficha. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya iremos avanzando. Pero aquí sí hay que ser muy... Entonces, estamos hablando con auditores energéticos de la industria y nos han dado un poco pues, una pauta en función de normas, o ya veremos a ver si solo de normas o algún otro procedimiento que ya existe, pues para poder ver un poco pues, cómo calcular eso, cuál es la línea de base, cuál es exactamente la palanca que introduce una actuación, cómo se mide esa palanca de forma independiente, que no tenga que ver con otros factores.
En fin, pues ahí se hace una serie de fórmulas, ¿no?, que parametrizan pues digamos todo el consumo en función de una serie de cuestiones y que bueno, pues que seamos lo más precisos posibles, ¿no?, a la hora de, pues en la cantidad de energía muy grande. Entonces, claro, no puede ser que si una industria hace algo y luego resulta que sube muchísimo la demanda de su producción y producen mucho más, que eso vaya en contra de lo que han hecho, o al revés, ¿no? Pues el mercado tal y entonces parece que han ahorrado una barbaridad, no. Hay que hacerlo, en fin, pues de forma más fina, ¿no? Vale, perfecto. Y aquí veía quizá un solape con las ayudas que hay actualmente para el sector industrial, que quizá ya son actuaciones singulares que las que estamos gestionando con el IDAE, con un poco con estas, que no haya... quizá hay un momento en que habrá un poco de duda en dónde entro el proyecto, ¿no? Si entro en las subvenciones habituales, que quizás son lo que a la larga serán las actuaciones singulares, o si O estará las dos habilitado. cosas, o las dos cosas, porque al no ser esto yo de Estado, lo que es muy Correcto. importante es que midamos bien nuestros impactos, es decir, como administraciones, ¿no? Cuando lanzamos un programa, pues esperamos un impacto. Y claro, no es lo mismo cuando metemos digamos, dos catalizadores, ¿no?, de ayuda que cuando hay solo uno, ¿no? Entonces, bueno, pues conviene que las cosas sean sensatas, pero que no sean excesivamente generosas, a lo mejor, ¿no? Entonces, simplemente estar un poco al tanto, efectivamente, de cómo interactúan los sistemas entre sí. Perfecto, gracias. Yo tenía también otra pregunta. Estamos hablando de todo el sistema y de los diferentes agentes y hemos pasado un poco por encima de uno de ellos ahora con el gorro de buró. Me voy a centrar en el verificador. Si utilizamos algunas plataformas de simulación que existen, por ejemplo, en Francia para simular la ayuda asociada a realizar pues, una intervención en tu casa, por ejemplo, pensando, por ejemplo, en un caso concreto que he repetido en algunos foros, que es voy a cambiar en mi casa 10 ventanas. Si haces esa simulación, tienes una ayuda equivalente a unos 300 euros. Si aquí ponemos la figura de un verificador, el verificador que va a dedicarle unas horas tiene un coste que no es baladí. Es un coste que a veces pues, podría llegar a ningunear la ayuda que va a recibir el cliente final. ¿Esto cómo se ha pensado de gestionar? Porque si no, al final, encontrar un verificador acreditado que te vaya a verificar por 20 euros no va a haber. Sí, o sea, la verdad es que yo tengo que decir que dentro de mi actividad profesional este tema lo escucho a veces, pero no lo llevo, ¿no? Yo tengo y esto lo digo para que todo lo que diga a partir de ahora pueda haber alguna burrada y no me la tengáis demasiado en cuenta, ¿no? Pero entiendo que va a haber dos tipos de verificación, la de proyectos singulares y la de fichas, ¿no? Entonces, entiendo que la de proyectos singulares, bueno, no es que vayan a ser 20 euros, es que va a ser una barbaridad de dinero, bueno, una barbaridad, pero va a ser una cosa muy cara porque requiere muchos análisis, visitas, etcétera. Y la figura del verificador de fichas, entiendo que no. Entiendo que va a ser algo muchísimo más sencillo. Yo tengo la idea personal de que ver un CAE, o sea, un CAE que no es, digamos, un volumen de CAEs, ¿no? Pues me entran 37 o 50 o 350 CAEs por un cambio de ventanas, ¿no? Porque cada uno es un kilovatio hora, pero es todo lo mismo, ¿no? Yo entiendo que eso no me debería llevar más de una hora en ningún caso, porque la lista de documentos es la que es y se trata simplemente pues, de comprobar que todo está en regla. A mí me gustaría que fuéramos capaces de meterle al sistema algunos cálculos automáticos también para evitar barbaridades y poco más. De todas maneras, Isabel, yo creo que sí que es bueno, y yo no sé si eso incluso lo tenía sobre mi tejado y no lo hice, pero que este tema yo se lo transmito y tratar de daros la oportunidad de que lo habléis con las personas que sí llevan este tema y las negociaciones con AENAC, las reuniones con AENAC y tal, para ver un poco cómo va a ser el tema de la verificación, porque al final esto es una cadena y si falla un eslabón o un eslabón, como tú dices, es excesivamente caro, pues se para todo. Me ahorro 300 y el verificador me vale 300. Pues mejor no hacer nada entonces porque no gano absolutamente nada, ¿no? Entonces tiene que ser, o sea, el verificador tiene que tener un coste, una actividad, tiene que ser una actividad y tiene que tener un coste que sea razonable.
Gracias, Ian. Perfecto, Hola. creo que Albert tiene una Sí. pregunta. Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias, Guillermo, por tu explicación, por la proximidad y por la facilidad que nos pones casi siempre a todos, ¿no? O mejor dicho, siempre, ¿no? Gracias. ¿Qué te iba a decir? Una pregunta, que la pregunta es muy fácil de hacer, pero igual la respuesta es complicada. Empezamos mal. Por eso tengo ganas. Hay que poner la prueba, hay que poner la prueba. No, de buen rollo. ¿Está previsto tutelar desde el Ministerio los precios de las subastas? Ojo lo que quiero decir con esto, ¿eh? Ojo lo que quiero decir con esto, que es un melón muy difícil. Porque, por ejemplo, que todos sabemos que el precio o que existen ministerios, por ejemplo, ANESE lo hace a veces con según qué ministerio convierte las emisiones en una subvención, ¿vale? Que no vayamos a hacer la trampa que a base de la presión de algún comercializador en una subasta que busca a sus objetos delegados y les negocia, que vayamos a ir a unos precios que desincentiven realmente a la gente a mover cualquier papel, ¿no? No sé, ya sé que la pregunta parece fácil, pero tío, la respuesta tiene que ser difícil, ¿eh? Seguro. Sí. A ver, bueno, es que claro, se me ocurren demasiadas cosas. O sea, nosotros lo que nos gustaría, voy a empezar diciendo una perogrullada, pero tengo que decirla, lo que nos gustaría es que el mercado funcionara perfectamente y no tener que meter mano, Claro. ¿vale? Como sabemos más o menos cómo funciona el mundo real, pues nos hemos dotado del sistema, o sea, el precio está capado por arriba, eso ya lo sabemos, simplemente porque hay una alternativa. Y nos hemos dotado de una alternativa para tratar de que si se derrumban los precios, pues el mercado no se muera. Vale. Hay más cosas, ¿no? Por otra parte, también hemos hecho movimientos para tratar de que la demanda crezca. Es decir, hay un cálculo muy sencillo, que es la Unión Europea me pide esta cantidad de ahorro, ahora mismo con subvenciones me estoy gastando esto, pero yo quito las manos, libre mercado, y el que lo consiga más barato se lo lleva. Vale, pero esa es la demanda que me pide la Unión Europea. Yo como persona creyente en esto de la eficiencia energética y en fin, pues todas las políticas energéticas y medioambientales que hay en toda Europa, nosotros estamos intentando que esa demanda crezca. ¿Cómo? No es una cosa que vayamos a conseguir a corto plazo, o pensamos, pero sí hemos hecho movimientos para dotar de más fondos al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y poder sacar con esos nuevos fondos más subastas, de tal forma que la demanda, pues en vez de ser de aproximadamente 200 millones que empezara este año, vamos a decir que fuera de 300 o 400 el año que viene, pues que sea, voy a decir un número simplemente porque es un número redondo, pues que fuera de 1.000 euros, porque hemos metido pues fondos FEDER y hemos metido otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, es muy complicado. A nosotros nos gustaría pues, que los precios sean razonables. En fin, o sea, a mí me gustaría competir con los precios de la energía, de hecho. O sea, me gustaría que, bueno, esto tú que trabajas en una empresa de aislamiento y de actuaciones que evidentemente son a muy largo plazo, a mí me gustaría que fuéramos capaces de hacer ese análisis, de decir, mira, durante los próximos 30 o 40 años me voy a gastar esta cantidad de energía o puedo hacer una inversión ahora y me gastaré tanta cantidad de menos. Y la diferencia, valorarla en euros por kilovatio hora ahorrado y ver cuánto es el euro de kilovatio hora gastado y el euro del kilovatio hora ahorrado ir a lo que sea más barato, que ya digo yo que va a ser el euro de kilovatio hora. Entonces a mí me gustaría que el precio fuera ese. Me gustaría que el precio fuera el precio de la energía igual. El precio de la energía anualizado, traído al presente de todos los precios que vas a tener que pagar a futuro, ¿no? Entonces, en nuestra infinita modestia de recursos y de cada uno de nosotros, pues intentaremos ir hacia allí, con las subastas, que de momento es el único mecanismo que tenemos para poder, vamos a decir, iba a decir manipular, suena muy feo, para poder modular el precio. Modular. Perfecto. Muchas gracias. A ti. Bien, pues ahora diría que sí, que ya no hay más, más preguntas. Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias. gracias a ti, Guillermo, y también a Hugo por las explicaciones que habéis estado dando. Lo que sí que ahora tendríamos que hacer todos es pensar un poco en esas 4 grupos
subgrupos de trabajo para preparar fichas que os he compartido en la presentación y que aquellos que estén interesados, aquellos de vosotros que estéis interesados en trabajar en el desarrollo de esas fichas, pues que nos lo hagáis saber. Si no, pues en los próximos días os contactaremos individualmente para haceros esa propuesta de colaboración, ¿no? Si queréis, por parte para facilitar la vida, Isabel, por parte del clúster, haremos un cuestionario para enviar a todos los asistentes para que nos indiquen en qué 4 subgrupos quieren participar y así también como ayudar en la elaboración de la próxima jornada que comentaba de cara al abril. Pero que sepáis que recibiréis un correo electrónico con la grabación de este webinar, con las presentaciones y con este pequeño cuestionario para que podáis indicar en cuál queréis trabajar. Muchas gracias, Carla. Pues nada, hemos sido muy eficientes y hemos ganado 10 minutos al reloj, por lo que nada, nos ponemos todos a seguir trabajando. Iba a decir a trabajar, a seguir trabajando. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Adiós, Hasta adiós. luego, gracias.